Préndanse la luz del fondo, que eso es la palabra. La tenemos. Ya. Entonces, hoy día tenemos que hablar de inmunodeficiencias primarias, ¿no ven? Muy bien, ¿qué habían sido las inmunodeficiencias primarias? Son un conjunto de trastornos, sobre todo de origen hereditario y genético. Eso quiere decir que ha tenido que haber algún cambio, alguna alteración en los cromosomas, ¿no es cierto? Que se van a traducir en una inmunodeficiencia. Obviamente que se van a traducir primeramente en una afectación sobre las células de defensa, ¿cierto? Las células inmunitarias. Bueno, hay muchas de estas enfermedades. Miren, ahí dice hasta 500 tipos, ¿no? Hoy día solamente vamos a mencionar algunas, las más frecuentes. Entonces, como ahí dice, miren, va a afectar linfocitos T, linfocitos B, las naturales, ¿no? Muy bien. A ver, se van a clasificar de acuerdo a qué célula van a afectar, ¿no es cierto? Entonces puede haber deficiencia de células T, deficiencia de células B, las que afectan al complemento, a los fagocitos y a las inmunoglobulinas, sobre todo la A. Bueno, ahí hay una lista de las inmunodeficiencias primarias. Ya algunos lo han debido ver en embriología, en bioquímica, cuando hay llevado, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, la inmunodeficiencia común variable, la enfermedad granulomatosa crónica, el síndrome de Dijon, que ya lo han debido ver en embriología también, ¿no ven? La linfohistiocytosis hemofagocítica, que en histología tal vez la han nombrado por ahí, la deficiencia también de inmunoglobulina A, la gamma-globulina, eso quiere decir que ausencia de gamma-globulina, por eso está la A adelante. Ligada al cromosoma X, la inmunodeficiencia combinada grave, que quiere decir combina tanto afectación de linfocitos T como de linfocitos B. Y está el síndrome de Wiskott-Kalkresge. Ahora vamos a revisar algunas de estas. Por ejemplo, la primera, la inmunodeficiencia común variable. Este es un grupo de enfermedades, en realidad no es una entidad única, es un grupo de enfermedades que van a afectar, miren, a las células inmunitarias, sobre todo a las células o linfocitos B, por lo cual no va a haber la producción adecuada de anticuerpos. Y si no hay la producción adecuada de anticuerpos, entonces tiene mayor tendencia a presentarse infecciones recurrentes en estas personas. Puede aumentar el riesgo de cáncer, como ahí dice, enfermedades pulmonares, es facilito, llegan estas personas a una neumonía, una metástasis, ¿no ves? Enfermedades autoinmunes, es controlable esta con terapia de reemplazo. Entonces, como dice en la teoría ahí, esta inmunodeficiencia común variable afecta sobre todo a los linfocitos B, por ende, la producción anómala o deficiente de anticuerpos, ¿no? Ya. Luego tenemos el síndrome de Dijon, que ya lo hemos escuchado, ¿ve? Obviamente que tiene base genética, ¿ve? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Existe un error. Se ha perdido un fragmento, ¿se acuerdan de cuando han avanzado los primeros temas de biología? Han hablado de los síndromes de delisión, ¿no es cierto? O de microdelisión, donde se perdía un fragmento cuando existía el entrecruzamiento entre cromosomas homólogos, ¿se acuerdan? Cuando sucedía la meiosis, ¿no ven? Entonces, cromosomas homólogos se emparejaban, hacían sinapsis e intercambiaban sus fragmentitos, ¿no ven? Pero pues, en este intercambio se ha perdido un fragmento de una de las cromátides. En este caso, se ha perdido un fragmento del cromosoma 22. Entonces, ha provocado este síndrome. Y en este síndrome incluye varias anomalías, sobre todo faciales en estos individuos. Miren, van a tener los ojos con el canto, ¿no ven? Un puente nasal bajo, va a haber aperturas oculares pequeñitas, una nariz más cortita de lo normal, también tienen un labio superior más delgado que el inferior, entonces les da una facies, miren, característica de los, ¿no? Esta
tienen problemas, sobre todo en el timo, va a afectar en el timo. Y en el timo, ¿qué es lo que sucede con las células inmunitarias? Eso, van a madurar, ¿no ve? Al timo. Entonces, va a haber deficiencia de estas células, tanto de las T como de las B. Por lo tanto, si no hay T y B o células inmunitarias de defensa, el individuo va a estar susceptible de cualquier infección, ¿no es cierto? Ok. Ahora, en las deficiencias de inmunoglobulina A, he escogido una a una para que podamos ver, ¿no es cierto? Este es de inmunoglobulina A, por ejemplo. Ocurre cuando no se produce adecuadamente las inmunoglobulinas de tipo A, ¿no es cierto? Entonces, esta inmunoglobulina de tipo A ayuda a combatir ciertas infecciones y en lugares exactos, por ejemplo, en vías respiratorias, en funciones paranasales, o sea, que facilito les da una sinusitis, ¿no ve? Amigdalitis, no sé, unas gastroenteritis, porque también colabora en el tracto gastrointestinal. ¿Qué características puede existir en esta deficiencia de inmunoglobulina A? Va a haber infecciones oculares, pueden cursar con conjuntivitis a repetición y recurrente, ¿no es cierto? Estos pacientes. Infecciones de oído, quiere decir 2, 3 veces al año les da su otitis media y terrible, o sea, no es controlable con el antibiótico, digamos, ¿no ve? O con medicamentos básicos de primera línea, si no llegan hasta el final. ¿Ya? Bronquitis, infecciones de vías respiratorias superiores, como les decía, las amigdalitis, las faringitis y las neumonías también son frecuentes en estos pacientes. Bueno, en global, estas inmunodeficiencias tienen sintomatología similar y común. ¿Puedes del inglés? Casa por sí. Yo preocupada por los del inglés y creo que ni bien. ¿Lo ven? Ya. Entonces les decía que tienen sintomatología común, todas estas inmunodeficiencias que hemos visto en esta lista. Van a tener infecciones frecuentes. Por ejemplo, les decía las otitis, ¿no ven? Las otitis que pueden aparecer de 2, 3, 4 veces al año y que ni siquiera son controlables con el inyectable, digamos. ¿Qué le vamos a inyectar? No sé, en primera línea penicilina, ¿no ves? Donde es lo más común, ¿no ves? Que nos pinchamos cuando estamos inflamados en las vías respiratorias superiores. Pero resulta que no le va a hacer nada a estos pacientes. Entonces va a llegar a qué? De segunda línea vienen las ceftriaxonas, ¿no ves? Con la misma dexametasona. Tampoco le va a hacer nada. Entonces, ¿qué va a necesitar? Terapia intravenosa. Y así va a superar las otitis. O sea, esas 3, 4 veces al año. O si es una amigdalitis, lo mismo. Va a tener un vaso agrandado, como un síntoma común en todas las inmunodeficiencias. Como ahí dice, miren, van a necesitar antibióticos por más tiempo de lo habitual, pues que no les va a hacer ya ningún efecto. Porque también puede crear tolerancia, ¿no es cierto? Ganglios linfáticos inflamados, sobre todo en el cuello, vamos a poder palpar esos ganglios. Va a haber una pérdida de peso inexplicable, sobre todo en niños, ¿no? Y crecimiento deficiente. Cuando estos niños vayan a sus controles, cuando son menores de 5 años, van a los controles de talla y peso, ¿no es cierto? Entonces siempre van a tener una talla y peso menor al percentil normal. Pueden tener síntomas digestivos como diarrea y otros con más frecuencia de neumonía. Van a experimentar más efectos secundarios después de recibir una vacuna de virus. ¿Qué vacuna de virus conocen? La influenza. Ya, la influenza. Ese ya es atenuada, ¿no? La viruela. Eso, la viruela, el sarampión, la viola, el tétano. Entonces se supone que cuando les hagan vacunar a estos niños, estas vacunas con virus vivos, van a tener una reacción exagerada. O sea, va a tener fiebre, se va a poner mal, el niño va a estar general, o sea, mucho más que una persona que no tiene inmunodeficiencia, ¿cierto?
Muy bien, ya tienen la tablita y que igual explica lo mismo, ¿no es cierto? Miren, neumonías, por ejemplo, la frecuencia puede haber de 2 o más neumonías durante el año en sus niños, ¿no? O la dificultad para aumentar miles de peso y crecer en el percentil normal, ¿no? Ah, y esto es importante, antecedentes familiares de inmunodeficiencia primaria, porque cuando nosotros vayamos a hacer la historia clínica, lo primero que vamos a preguntar son antecedentes familiares, ¿no? Y como hemos visto que tiene carga genética, tiene explicación genética, hereditaria, entonces sí va a haber el antecedente. Va a decir mi mamá, mi papá, mi abuelito, era igual, ¿no? Muy bien. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de estas inmunodeficiencias? Hay muchos exámenes que podemos hacer, pero siempre primero nos vamos a guiar por nuestra historia clínica, ¿no es cierto? Nuestro examen físico, nuestra historia clínica. Entonces, la historia clínica, ahí sí, importante los antecedentes familiares de que alguien sea portador de inmunodeficiencia primaria. La edad de inicio de síntomas también es importante. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver estas deficiencias en los niños chiquititos, menores de 5 años, ya vamos a ver que tienen sus otitis a repetición o facilito después de un resfriado llega a una neumonía. ¿Ya? Entonces eso nos tiene que hacer sospechar. El tipo de infecciones, ¿no es cierto? Porque las infecciones en estos niños o en los pacientes son a repetición, ¿no es cierto? Entonces, puede haber todos los tipos de infecciones, miren, bacterias, virus, hongos, porque facilito producen la infección, ¿no? No hay defensas que puedan contrarrestar. Una vez hecho nuestra historia clínica, pasamos a los análisis clínicos, ¿no? Vamos a pedir un hemograma completo. Ahí, ¿para qué? Vamos a contar, pues, que nos muestren ahí el recuento de glóbulos blancos, de glóbulos rojos, también nos importa, los linfocitos, los neutrófilos y las plaquetas. Entonces, en este examen, en el hemograma completo, ¿qué creen que vamos a ver? Si es una inmunodeficiencia primaria. ¿Qué veremos? Miqueas, ¿qué vamos a ver? La alteración aparte de las células. ¿Pero qué nos va a reportar el hemograma? ¿Qué tan bajos sus hemoglobina? Ya, glóbulos blancos por debajo del nivel normal, ¿no ves? Linfocitos también bajísimos. Los neutrófilos y las plaquetas también, todo bajo porque es una inmunodeficiencia primaria, ¿no ves? Bueno, luego nos vamos a pedir inmunoglobulinas séricas, desde la G, la A, la N, la E, para medir anticuerpos. Igual nos va a reportar un nivel menor de lo normal. Luego nos vamos a la evaluación de la función inmune. ¿Qué exámenes podemos pedir? Respuesta a vacunas. Si se coloca una vacuna, X, influenza podemos colocar. Tenemos que medir después de unos días cuánto se han elevado los anticuerpos. Como cuando hacíamos en el COVID, ¿se acuerdan que habían las pruebas, las primarias, ¿no es cierto? Se ponía la vacuna y se medía, ¿no es cierto?, cuántos anticuerpos habían desarrollado. Entonces, esa medición del número de anticuerpos que va aumentando cada día también nos va a hacer llegar a un diagnóstico exacto. Porque si los anticuerpos son bajitos o no forman, entonces quiere decir que estamos frente a una inmunodeficiencia, ¿no ven? Y en lo contrario, si va formando y va aumentando, quiere decir que no, nuestro diagnóstico no está correcto, ¿no ven? También podemos pedir subpoblaciones de linfocitos. Entonces ahí podemos pedir el recuento de linfocitos T, linfocitos B y así poder discriminar. Por ejemplo, hay solamente inmunodeficiencias que afectan a células B, ¿no ve? Entonces nuestras células B o linfocitos B estarán bajos y nuestros T estarán normales, ¿no ve? Y al contrario, hay inmunodeficiencias que afectan a linfocitos T. Entonces los T estarán bajos y los B y los plaquetas y los demás estarán todos normales. Luego, estudios del complemento nos importa también, ¿no ve? Para evaluar la cantidad de la cascada de complemento. Estudios genéticos también nos sirven, ¿por qué? Porque sabemos que tienen una base hereditaria, ¿no es cierto? Hay un error en los cromosomas. Entonces nos permite identificar y aquí sí nos va a dar, por ejemplo, con el cariotipo extendido, nos va a dar dónde está el nosotros, ¿no es
es cierto? ¿En qué cromosoma? Y el cribado neonatal que también se hace para poder descartar ciertos diagnósticos presuntivos. Esta prueba de cribado neonatal también se llama prueba del talón y se realiza en niños pequeñitos, en neonatos, ¿no? Les hacen un cochecito ahí con la Z en el talón, se saca una gotita de sangre y pues se va a detectar en esta prueba, en el cribado neonatal, enfermedades como por ejemplo inmunodeficiencia combinada grave para poder descartar de hipotiroidismo, por ejemplo, o enfermedades tiroideas, ¿no? Que también nos ayuda el cribado neonatal. Bueno, ¿cuál es el tratamiento para estas inmunodeficiencias primarias? Podemos intentar terapias con anticuerpos monoclonales, proteínas de fusión, receptores solubles de citocinas, toxinas recombinantes y simuladores de moléculas pequeñas y también terapias celulares. Depende mucho de la edad del paciente para que estos tratamientos pues tengan el efecto deseado, ¿no es cierto? Y depende también de que nosotros hagamos un diagnóstico efectivo y certero, ¿no es cierto? Y no nos equivoquemos de deficiencia, porque no todos los tratamientos son comunes para todas las deficiencias primarias. Bueno, vámonos a células presentadoras de antígeno. A ver, ¿cuál será? Hemos mencionado, ¿ves? ¿Cuál de las células que hemos visto la anterior clase? ¿Cuáles son las las dendríticas, linfocitos de prótono, las células dendríticas, la dendrítica folicular. Eso. Entonces, principalmente, se tiene que ser la folicular B y la célula dendrítica. Entonces, ahí en la pantalla, tienen pues la diferenciación entre antígeno, inmunógeno y aptético. Creo que ya hemos hablado alguna vez en la primera clase de este concepto, ¿sí? Entonces, antígeno, como dice ahí, es cualquier sustancia que es capaz de unirse específicamente a componentes del sistema inmunitario. Quiere decir que se pueden unir anticuerpos, ¿verdad? O a los linfocitos B. Y por ende, iniciar la respuesta inmunitaria. En cambio, el inmunógeno es un antígeno capaz de inducir la respuesta inmunitaria y para hacerlo requiere discriminar entre lo extraño y lo propio, ¿no ves? Entonces dice, esto es extraño, no es del cuerpo, entonces inicia la respuesta inmunitaria. Para eso, pero tiene que tener también otros tipos de características, como el alto peso molecular y la conductividad. Y un apteno es más bien una molécula de bajo peso molecular, pero que no inicia por sí solita la respuesta inmunitaria, ¿no ve? Necesita de una molécula transportadora, o también se llama. Dentro de eso ahí está el ejemplo, que dice, por ejemplo, la penicilina, que es un apteno, que se une a proteínas séricas y recién provocará la respuesta inmunitaria. Bueno, dentro de las células presentadoras de antígeno hay dos tipos, las profesionales y las no profesionales. Las profesionales, ahí están las que han mencionado ustedes, que son las dendríticas, los macrófagos y los linfocitos. ¿Ya? Y actúan obviamente por ese que dice MHC, que es el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, es el que más nos sirve, el que está en mayor cantidad. Y los no profesionales van a ser el resto de las células circulares y demás, y que presentan antígenos endógenos, ¿no? De clase 1. ¿Ya? Muy bien.
entonces las que nos interesa ahorita son las de clase 2, o sea, las profesionales. Ahora, ¿cómo es este proceso de presentación del antígeno al linfocito? ¿Cómo lo hace la célula? En 3 fases. Primero, se realiza la captura y el procesamiento del antígeno por la célula presentadora de antígenos. Segundo, la unión del péptido con el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no ve? Y su expresión en la superficie de la célula. Ahorita lo vamos a ver. Y luego el reconocimiento y la activación del linfocito. Entonces, esos 3 pasos tienen que seguir, ¿no es cierto? La célula presentadora de antígenos. Vamos por el primer paso, la primera fase. Primero, captura y procesamiento del antígeno. ¿Cómo captura? Por 2 vías, una exógena y otra endógena. La exógena, miren, la exógena captura el antígeno por medio de la fagocitoma, ¿no es cierto? Entra, se forma el fagosoma, se va a fusionar con lisosomas que están dentro de la célula, ¿no es cierto?, presentadora de antígenos, y luego va a degradarlo en péptidos, ¿ya? Y la endógena que engloba más bien o que captura proteínas virales o tumorales en el citosol de estas células presentadoras de antígenos, las va a degradar por el proteosoma. Bien. Ahorita vamos a ver los dibujitos. ¿Y por qué no salen mis dibujitos? ¿Qué ha pasado? Sí, yo estoy esperando mis dibujos. Ah, bueno, aquí creo que ya ven. No, ya veo mi dibujito. Se ha perdido mis dibujos, no sé por qué. Es que el internet no da aquí, ¿no? Ya, espero que más atrás esté. O se los dibujo. Ya, en el siguiente. Ya, entonces necesitamos el segundo paso o fase. La carga del péptido en el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿No ven? Para recordarles, este complejo mayor de histocompatibilidad, que es el MHC, son los receptores que se encuentran en estas células presentadoras de antígenos, en la superficie, ¿se acuerdan? A ver, voy a dibujar para que vean. Aquí. A ver, una célula dendrítica, así. ¿No ve que tiene sus prolongaciones? ¿No ve? Ya. Aquí sus, no sé, sus. Oh. Resulta que por fagocitosis, ¿no es cierto?, se lo va a englobar a una partícula. Le vamos a poner como una cuñita. ¿No ve? Entra este antígeno en la célula, se lo engloba, ¿no? Va a formar un fagosoma. ¿No ve? Dentro de la célula. Entonces resulta que va a ser degradada por los lisosomas. Aquí los lisosomas ¿qué tienen en su interior? ¿Qué tienen en su interior los lisosomas? ¿Qué función cumplen dentro de una célula un lisosoma? La degrada. La degrada. Lo va a degradar, ¿por qué? Porque va a soltar todas sus enzimas digestivas. ¿Se acuerdan que un lisosoma es el aparato digestivo de una célula, ¿no ven? Entonces va a soltar todos sus lisosomas, ¿para qué? Para degradar a este antígeno. ¿Pero lo va a degradar en qué? Oye, ¿qué resfriados están? En péptidos, así, chiquititos, lo degrada, en péptidos. Entonces, esta reacción en esta célula va a hacer que sus receptores, lo voy a poner aquí así con un decir, receptores del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, aquí 2, le vamos a poner así 2, que han
antes no eran abundantes en la superficie, ahora van a estar en toda su superficie. Así, en toda su superficie. Y aquí, en toda la superficie de las células. Se va a llenar los receptores. ¿No ven? Entonces, es como una reacción positiva, dicen, ¿no ven? Que todito se va a llenar de receptores la superficie de la célula presentada. Entonces, estas particulitas van a migrar, estos péptidos que va a formar, va a migrar aquí hacia los receptores. Y este receptor, vamos a hacer este receptor más grande, para que se pueda notar, digamos, una cosa así. Ya, así. Va a mostrar al péptido aquí. ¿No ven? Le va a mostrar al péptido. Y aquí el linfocito T, con su núcleo, tiene su receptor. ¿Cómo se llamaba el receptor del linfocito T? Hemos llevado ya. Inmunoglobulina No, venía no. BCR. ¿BCD? Sí. No, BCD es del linfocito B. TCR, ¿ves? Entonces, este se va a llamar TCR. Y este es el clase 2, ¿no ven? Estamos de acuerdo, ¿no ven? Clase 2. Entonces, ¿qué hace? Le presenta, pues dice, oye, aquí hay una partícula que no es propia. ¿No ven? Ah, y este, se supone que este tiene que ser específico, ¿no ven? Entonces se une y activa al linfocito T, ¿no ve? Ya el linfocito T se reproducirá, se multiplicará, ¿no ve? Y formará sus nuevas divisiones, ¿no ve? Entonces eso es lo que sucede. Ahí ya lo he resumido todito, porque miren, aquí estamos hablando de esta parte, ¿no ven? Donde dice, miren, el complejo mayor de histocompatibilidad 2, ¿no ven? De los linfocitos CD4. Los péptidos, estos péptidos que han sido procesados en el citoplasma de la célula presentadora, se unen a la molécula CMH, ya voy a decir, porque me da flojera decirle más, 2, es que complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, ¿no ven? Entonces, se une a ese y miren, lo transportan hacia la superficie y lo va a presentar al linfocito. Lo mismo sucede con las clase 1. Solamente que esta es específico, ¿no ve? Para células, por ejemplo, tumorales, virus, ¿no ve? La clase 1. Ya. Y esto, miren, el tercer paso está igualito aquí. La presentación y la activación al linfocito, ¿no es cierto? La célula presentadora de antígeno muestra, dice, el complejo péptido CMH clase 2 al receptor de la célula. Entonces, miren, lo ha transportado a la superficie de la célula y lo está presentando al receptor del linfocito T para que se una y haya cambios en el linfocito T y obviamente se inicie la respuesta inmunitaria. ¿Ven? Ya. Puede haber 3 tipos de señales que pueden producirse cuando una célula presentadora de antígenos muestra al antígeno al linfocito. La señal 1, que es de reconocimiento, donde el TCR, que es este nombre, el receptor del linfocito T, reconoce el complejo del péptido con el complejo mayor de histocompatibilidad, ya sea clase 1 o clase 2. La señal 2 es la coestimulación, porque aparte de este receptor, estas células presentadoras de antígeno pueden generar también otros receptores. Por ejemplo, la B7, que puede estar aquí presente, miren, no solo va a tener el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, sino puede tener otros receptores también en su superficie, pero que son de coestimulación. Dentro de esos, el más famoso es el B7, ¿ya? Y que se va a unir también, también puede unirse con el linfocito, ¿no ven? Y iniciar una respuesta inmunológica. La señal 3 por citoquinas. Entonces, ¿qué sucede? Que
célula presentadora de antígenos va a liberar citoquinas. Este caso es especialmente por el linfocito B, porque el linfocito B, a diferencia de esto, como la célula dendrítica, ¿qué hace el linfocito B? El linfocito B está así. Aquí están sus receptores. ¿Cómo se llaman sus receptores? Sus BCR. ¿No ven? En toda su superficie tiene el BCR. El BCR va a captar a un antígeno. ¿No ven? Le vamos a poner por aquí a un antígeno. Y se lo va a englobar. Igualito, el mismo proceso. Se lo va a englobar aquí. Así. Y lo va bueno, por sus lisosomas y lo demás, lo destruirá. Pero esos péptidos que va a crear, más bien va a hacer ¿qué cosa? Que esta célula B libere inmunoglobulinas, ¿no ve? Anticuerpos. Entonces va a liberar estos anticuerpos en respuesta al contacto con este antígeno. Estos anticuerpos, ¿qué van a hacer? Van a ser captados ¿por quién? Por el linfocito T. ¿Lo ven? Y se van a unir. Entonces, igual, lo va a activar y va a producir una respuesta inmunológica. Ya. Aquí tengo, creo, aquí está. Ahí la diferencia de procesamiento endógeno que decíamos y el exógeno, ¿no ven? ¿Qué sucede? Que en el exógeno, por fagocitosis, que entra un antígeno, ¿no es cierto? Extraño, cualquier cosa. Entonces entra, es englobado, se forma un endosoma o fagosoma, vienen los lisosomas, lo destruyen, forman péptidos que están aquí de verde, ¿no ven? Los péptidos entonces, ¿qué hacen? Son procesados y luego van a ser dirigidos a la membrana de la célula presentadora de antígenos. ¿Hacia dónde? Hacia los receptores, ¿no ve? Del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a presentar a estos antígenos. Aquí cito, ¿no ve? Me falta, aquí está, pero yo lo voy a poner con botito. Van a presentar a estos péptidos al linfocito T. Entonces, el linfocito T con su receptor TCR. ¿No ven? Entonces se unen y activarán al linfocito T. Y al otro lado, el antígeno es captado, ¿no ven? Intracelular en este caso es captado y es procesado por el proteasoma. Entonces, igual, se generan los péptidos. Esos péptidos van a ser también llevados hacia la membrana celular, hacia los receptores clase 1 en este caso, ¿no ve? Porque este proceso es para clase 1. Entonces, igual, presentarán a los péptidos hacia el TCR del linfocito T, en este caso, colaborador, ¿no ve? ¿Sí entendido? Yo les veo volando, pero yo he hecho esfuerzo. Aquí vuelve a presentar, miren, la misma diapositiva, pero un poquito más bonito. Aquí está la célula dendrítica, a ver, la célula dendrítica engloba a los antígenos o al antígeno, ¿no ven? Lo procesa, forma péptidos y presenta el péptido a través de su receptor al TCR del linfocito T, en este caso al sujeto. Y en la presentación de tipo 1, aquí tenemos una bacteria, ¿no ven? Entonces está englobada igual. Lo va a digerir, va a formar péptidos y estos péptidos van a ser presentados por el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 hacia el TCR del linfocito CD4 en este caso y llegará a activar a este linfocito T. En cuanto a
presentación cruzada, aquí tenemos, por ejemplo, no me adelantaré, ahorita les voy a mostrar. Si no se van a confundir. Vale. Si no nos vamos a confundir. Pero ya tengo más adelante eso. Vamos a ir célula por célula. Primero las células dendríticas, vamos a tener. Entonces, miren, porque ahí vuelve a mencionar, ¿no ven? Las profesionales células dendríticas, macrófagos, células B. Las dendríticas, como ya hemos visto, se presentan al antígeno tanto a la célula T cooperadora como a las citotóxicas, ¿ya? Pueden realizar, dice, presentación cruzada también estas células dendríticas. ¿Y qué es la presentación cruzada? Es el proceso mediante el cual presentan antígenos exógenos, porque en la clase 2 nada más teníamos la presentación de antígeno exógeno al complejo mayor de histocompatibilidad, clase 2, ¿se acuerdan? Sí, ¿no ven? Y en cambio, aquí se puede, en la presentación cruzada, se puede presentar, miren, la célula dendrítica puede presentar un antígeno exógeno a las moléculas de clase 1. O sea, es cruzada por eso, ¿no es cierto? Por eso es cruzada, porque solamente a las de clase 1 se podía hacer la vía endógena, ¿no? No la exógena. Bueno. Y ahí vuelve a mostrar, ¿no? Estas son las células dendríticas, los macrófagos, las células B, presentadoras de antígenos. Muy bien. Entonces, las células dendríticas expresan, como dice ahí, niveles muy bajos de clase 2 cuando están inactivas. O sea, no han tenido contacto con el antígeno aún. Y cuando tiene contacto con el antígeno, estas células recién se activan. Entonces, ¿qué sucede? Que en su superficie, en toda su superficie, por eso dice ahí inmaduras, porque todavía no tiene contacto con el antígeno. Y cuando tiene contacto con el antígeno, en toda su superficie empieza a multiplicarse, a aparecer los receptores del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no es cierto? Se llena en toda su superficie, cuando ya ha tenido contacto con el antígeno. ¿Qué más? Bueno, cuando se activa, como ahí dice, miren, se desplaza desde el tejido X, donde esté, hasta los ganglios linfáticos. Ahí es donde presenta a los linfocitos T al antígeno. Entonces, no es en el tejido donde estaba, ¿no es cierto? Sino que una vez que ha sido activada, se desplaza hacia los ganglios linfáticos y ahí es donde va a encontrarse con los linfocitos T y va a activar. Este vuelve a mostrar lo mismo. Ahí vemos a la célula dendrítica, ¿no ven? Presentando ya aquí el péptido. El péptido está como un gusanito aquí, ¿no ven? Este es el receptor del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no ven? Clase 2, el TCR del linfocito. Y aquí está el péptido que ha sido procesado, ¿no ven? O sea, ha venido un antígeno, se lo ha englobado, lo ha procesado, los lisosomas lo han degradado y se ha convertido en péptido. ¿No? Ese péptido está siendo presentado aquí por este receptor del complejo mayor de histocompatibilidad, ya sea clase 1, clase 2, y es recepcionado, se tendría que decir, por el receptor TCR del linfocito T. ¿No ven? El cual va a ingresar la señal y activará al linfocito. Ahí mejor, ¿no ven? ¿Sí? Y es repetido eso. ¿Ves? ¿No ven? Que no me hayan entendido, no creo. Ya. El macrófago. ¿Qué hace el macrófago? Puede ser estimulado, miren, por la secreción del interferón. ¿Saben qué es el interferón? ¿Qué es el interferón? Y ya, más o menos, ¿qué más? Las situaciones que son producidas en el proceso de una infección viral. Podría ser en un sitio de infección o de inflamación también, ¿no ven? Muy bien. Entonces,
¿Qué hacen? Dice que tras la activación, miren, de los macrófagos, pueden expresar también en su superficie las mismas moléculas, las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Y también algunos coestimulantes. Ahí hemos visto que estaba cuáles. ¿Cuáles hemos mencionado? La B7, ¿no ven? Luego, pueden presentar fragmentos peptídicos, miren, fagocitados a las células T cooperadoras. Entonces, aquí está, por ejemplo, la bacteria o fragmentos de bacteria entran en el macrófago por fagocitosis, ¿no ves? Se lo engloba, los lisosomas hacen su función, lo degradan y formarán los péptidos, ¿no ves? Igual, de la misma forma, viaja hacia la superficie del macrófago, hacia el receptor MHC clase 2, ¿no ve? Y va a presentar al antígeno, al linfocito, en este caso T cooperador. ¿Qué más? En el sitio afectado, el macrófago va a rodear, dice, el sitio de la infección o el daño tisular con su membrana mediante un mecanismo denominado fagocitosis y va a ayudar obviamente a eliminar también al agente infeccioso. ¿Ve? Ya, los linfocitos B, este es lo último. Los linfocitos B se pueden internalizar el antígeno igual que las demás células, ¿no es cierto?, que se unen al receptor de los linfocitos B. ¿Cuál es el receptor de linfocitos B? El BCR, ¿no ve? Y presentarlo a los linfocitos T cooperadores como los otros casos. A diferencia de los linfocitos T, los linfocitos T pueden reconocer, dice, miren, es importante, al antígeno soluble para el cual su receptor BCR es específico. Bueno, después también pueden procesar el antígeno y presentar el péptido, ¿no ven? Utilizando las mismas moléculas de clase 2. Aquí está el antígeno, ha sido ingresado, ¿no es cierto?, hacia la célula T, es el mismo proceso. El lisosoma liberará sus enzimas, ¿no es cierto?, digestivas, procesará al antígeno y formará el péptido, ¿no ven? El péptido más el receptor, que es el complejo mayor de histocompatibilidad, viajarán hacia la superficie de la célula B, ¿no ven? Aquí está el péptido y lo va a presentar al linfocito T mediante su receptor PCR. ¿No es cierto? A diferencia de las otras células presentadoras de antígenos, este linfocito, después de que ha realizado esta tarea, también se va a diferenciar, va a entrar en una etapa de proliferación, ¿no es cierto? Y de clonación se llama, en el cual va a dar lugar también a linfocitos B de memoria, ¿lo ven? Muy bien. Hasta ahí es el tema. ¿No ve que era facilito? Porque repetimos lo mismo, el proceso por el cual se presenta o presentan las células presentadoras de antígeno al linfocito es el mismo y sigue los mismos tres pasos, ¿no ves? Primero engloba y capta la partícula, lo procesa, se multiplican los receptores del complejo mayor de histocompatibilidad en la superficie de estas células presentadoras, viaja el péptido al receptor, ¿no es cierto?, lo presenta al TCR del linfocito y se inicia la respuesta inmunitaria. Es eso. Muy bien. Nos organizaremos para la siguiente clase.